Hoy día vamos a continuar con el tema del movimiento, pero vamos a hacer algo muy distinto, que es trabajar con las gráficas de movimiento e interpretar y sacar resultados a través de una gráfica. Vamos a compartir el material. Ya, entonces, la clase de hoy vamos a trabajar con gráficas del movimiento. El objetivo es poder graficar el movimiento rectilíneo uniforme y para mañana ya estaríamos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que les guste, que participen, porque tenemos que ir haciendo actividades para ir repasando inmediatamente el contenido a ver si se está aprendiendo. Así que vamos a participar todos y hacer todas las consultas que tengan que hacer para que no quede ninguna duda. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque lleva un movimiento constante, que significa que mantiene la velocidad, por lo tanto va avanzando los mismos tramos de distancia versus el tiempo, ¿no es cierto?, que va avanzando. Nosotros, para poder hacer este gráfico y poder saber la distancia, porque eso es lo que tenemos que calcular a partir de una velocidad de un tiempo, tenemos que usar esta fórmula. Esta fórmula se utiliza completita si la distancia inicial tiene un valor. Pero si la distancia inicial es 0, es decir, como en este ejemplo, parte de 0, eliminamos la distancia y nos quedaría b por t. ¿Ya? Esta fórmula viene de acá, en donde la velocidad va a ser igual a la distancia dividida de tiempo. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer el día de hoy es graficar a partir de los datos que nos dé el ejercicio y ver qué tipo de gráfica nos da y qué datos podemos sacar de ello. Por ejemplo, cuando yo ya he hecho la gráfica, he ido graficando esto a partir de una velocidad que me dieron, me fue quedando así la gráfica. Pero si desconocemos y queremos saber cuál es la velocidad y partimos de un gráfico para saber valores, por ejemplo acá, tengo que va avanzando de a 5, de a 10, de a 15, de a 20, de a 25, pero no sé cuál era la velocidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezamos a unir. En el segundo 1, ¿qué distancia avanzó? Si la distancia es 5 y el tiempo es 1, significa que su velocidad es 5 metros por segundo. Si yo me salto acá ahora, digo, quiero saber en el tiempo 4, cuando llevaba 4 segundos, se me fue para el otro lado, cuando llevaba 4 segundos, miro hasta donde llega el 4, topa con la línea y lanzo hacia el lado de las distancias y me dice que es 4 y 20. Si la distancia es 20 y el tiempo es 4, 4 dividido, o sea, 20 dividido de 4, perdón, me da 5. Significa que si yo lo tomo en la primera parte o en la última línea, como es constante, la velocidad siempre va a ser 5 metros segundo. Por lo tanto, si este ejercicio a mí no me dio la velocidad, pero me dibujó la gráfica, yo puedo calcular a partir de la gráfica la velocidad. ¿Se entiende? O me pueden dar datos y yo hago mi tabla y después de mi tabla puedo graficar mis datos. En relación al comportamiento, aquí tenemos un gráfico con línea ascendente en donde se está viendo las distancias que recorre en un determinado tiempo. Pero si usted se fija, aquí tenemos otro tipo de ejemplo. No está partiendo de distancia 0, está partiendo de una distancia inicial. Entonces yo tengo que tener la precaución de siempre estar considerando el valor de la distancia inicial para cuando quiera hacer el cálculo. El otro gráfico me está haciendo el gráfico de velocidad, que significa que a medida que fue avanzando el tiempo, la velocidad se mantuvo constante y por eso me queda una línea recta. Bajo esa línea recta nosotros podemos ver el dibujo de un rectángulo. Si yo tengo el tiempo
final, el tiempo inicial, velocidad final, velocidad inicial, yo puedo calcular la distancia inicial y la distancia final a partir del gráfico. Análisis de las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Podemos graficar distancia o podemos graficar velocidad. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que lo analicemos bien porque después los siguientes ejemplos los van a tener que resolver ustedes. Dice que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se puede graficar en función de la distancia y del tiempo. Por ejemplo, un móvil que se desplaza a una velocidad constante de 30 metros segundo, realizar la gráfica de distancia versus tiempo. Si usted mira acá, lo que nos está mostrando, nos está diciendo que está partiendo de un tiempo 0 y una distancia 0. Por lo tanto, en mi tabla, como el dibujo sale marcando 0, tengo que poner tiempo 0, distancia 0. Y luego empiezo a hacer el cálculo de las distintas distancias a medida que avanzan los segundos. Entonces pongo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y voy haciendo el cálculo. Si la distancia inicial era 0, elimino la distancia inicial y me quedo con B por T. Entonces, si mi velocidad es 30 y mi tiempo es 1, 30 por 1, ¿cuánto me da? 30 por 1. 30. 30. Voy al segundo 2. 30 por 2. 60. 60. ¿Se entiende lo que estoy 60. haciendo? ¿Y por qué por 1 y por 2? Y no por 10, 20. Ya. Dice que el auto avanza 30 metros por cada segundo. Por lo tanto, yo voy a empezar del 1, 2, 3, 4, puedo seguir 5, 6, hasta donde usted quiera, en los segundos, y voy a tener que ir multiplicando la velocidad por el tiempo. Si usted me dice, pero yo quiero saber de 10, tiene que multiplicar 30 por 10. Pero debemos partir de cómo va avanzando este vehículo, porque el ejercicio me dice 30 metros por cada segundo. Y por eso parto del 1, después el 2, el 3 y el 4. Hay otros ejercicios en donde te va a decir que cada 2, cada 4, cada 6, dependiendo de lo que me diga el ejercicio. Entonces aquí siempre voy a multiplicar velocidad por tiempo. La velocidad es constante, 30. El tiempo fue variando, 1, 2, 3, 4. En el tiempo 2, si la velocidad es 30, 30 por 2, 60. Segundo 3, 30 por 3, 90. 30 por 4, 120. Una vez que tengo los datos, voy al gráfico. El gráfico me dice que tengo que partir de 0. Por lo tanto, tiempo 0, distancia 0, y hago el puntito ahí. Después me dice que cuando transcurrió un segundo, su distancia es de 30. Se me pierde acá el cursor. A ver, voy a achicar un poquito acá. Pero ahí donde sale el auto y sale una raya recta. ¿Esta? Sale Esta 10, 20, 30. ¿Qué significa eso? Distancia. 10, 20, 30, 40, porque está avanzando el vehículo. Esto es distancia, la de acá abajo. Ya. Eso es lo que avanzó. Entonces, no estoy graficando esto que me está dando acá porque yo no sé de a cuánto avanza el vehículo. Entonces aquí me dice que avanza 30, por lo tanto el vehículo en un segundo llegó aquí, al otro segundo llegó acá, al otro segundo llegó acá y al segundo cuarto llegó acá. ¿Te fijas? No fue 10, 20, 30, sino que por cada segundo fue avanzando de 30 en 30. ¿Ya? Ya. Entonces ya. aquí en la gráfica tengo que mirar tiempo 0, distancia 0 y va mi punto ahí. Después, un segundo dice que es 30, por lo tanto mi puntito es ahí. A los 2 segundos dice que es 60.
Subo, hago un puntito y me queda en el 60. Al siguiente me dice que es 90, hago el puntito en 90 y por último el puntito en 20. Y después uno todos mis puntos y me queda la línea de la gráfica. Y si yo quiero mirar a partir de la gráfica si llego a la misma velocidad, puedo tomar cualquier punto. Digo, en el 3 subo, topo con la línea y me dice 90. 90 dividido de 3 me da 30 metros por segundo. Si lo hago en el segundo 1, 30 dividido de 1, 30 metros por segundo. Si lo hago en el 4, 120 dividido de 4 me da 30. ¿Te fijas? Y esta es la gráfica que salió del tiempo versus distancia. El tiempo siempre va a ir en el eje de las X y la distancia o la velocidad va a ir en el eje de las Y. En este caso estamos graficando tiempo con distancia. Siguiente. Este lo tienen que resolver ustedes. Aquí me está diciendo que este niño que está andando en bicicleta está partiendo desde aquí. Y ahí la flechita tiene el puntito, justo de acá. Si yo miro la recta numérica, significa menos 5. Y del menos 5, él va a ir avanzando 4 metros por segundo. Por lo tanto, en mi tiempo 0, mi distancia inicial fue de menos 5 segundos. Por lo tanto, cuando digo tiempo 1, me da menos 1. ¿De dónde salió el menos 1? Distancia inicial, menos 5. Más velocidad, 4. Tiempo 1. 4 por 1, 4. Menos 5, me da... Menos 1. Menos 1. Y por eso va el menos 1. Ahora vamos a hacerlo... ¿Qué tiempo va a ir aquí? 2. Entonces, velocidad, o sea, distancia inicial, menos 5. Más velocidad, 4 metros por segundo, por el tiempo que es 2, me da 4 por 2. 6. 4 por 2. 8. 8. Menos 5. 3. 3. O sea que cuando iba en el segundo 2, su distancia era 3. Hagan ustedes este ahora. ¿Cuánto da? Tiempo 7. 7. ¿Por qué? Menos 5, ¿no es cierto? Más velocidad 4 por 3, 12. 12 menos 5 da 7. Y en el segundo 4, ¿cuánto va a dar? 11. 11. Ahí tengo la tabla. Ahora tengo que graficar. Entonces tengo que ir en el tiempo del 0 al 4 y en la distancia del menos 5 al 11. Entonces vamos a partir de acá la gráfica, ¿ya? Debí haberlo, vamos a cambiar color. Y vamos a ir poniendo los números acá. A ver si me quedan chiquititos.
me pierdo acá, esto. Esto aquí es 0. Esto aquí es tiempo y acá arriba es distancia. Lo vamos a poner aquí el 1, el 2, el 3, el 4. Y da 2, 5, 10, 15. Entonces aquí vamos a poner menos 5. ¿Ya? Aquí vamos a poner el 5, el 10, el 15. Entonces, me dice, cuando el tiempo es 0, vamos a cambiar color. Profe, Dime. ¿y menos 1? Ahí lo vamos a ir ubicando. Mira, fíjate. Vamos, se me perdió ya. Ah, por acá me queda. Tiempo 0, distancia menos 5. Ahí. Si aquí van 5 y esto va de 10 a 10, tengo que contar las líneas. Claro que aquí yo no alcanzo a ver bien las líneas porque... A ver. Tenemos. Si ahí hay 5, en esa línea hay 2,5. Aquí sería 1,25 y dice menos 1, por lo tanto va ahí. Pero el tiempo era aquí en 1. Entonces el puntito me queda ahí. Al tiempo 1, menos 1. Al tiempo 2 me dice que es 3. Si aquí va 2,5, aquí va un poquito más abajo, 3. Después en el tiempo 3 me dice 7. Si aquí es 5, aquí sería 7,5, un poquito más abajo. Y en el 4 me dice que es 11. Si aquí es 10, un poquitito más arriba, 11. Claro que si esto lo tuviéramos realmente en un papel milimetrado grande, yo puedo ir contando las líneas que acá yo no las alcanzo a ver. Por lo tanto, estamos haciendo un poquito de tanteo. Entonces, ahora tengo que unir cada uno de mis puntos, partiendo desde el menos 5. Hasta el último punto que grafiqué. Ahí. Ahí se nota, ¿no es cierto?, que me quedé un poquito corrida al ver las líneas del gráfico. Pero estoy uniendo el primer punto con el último punto. Y ahí tenía que ir el punto verde, ahí el otro punto y un poquito más corrido el otro punto. Pero el tema es que si yo quiero sacar de aquí la velocidad, usted dibuja un triángulo. Vamos a cambiar a color amarillo. Entonces, si usted dice, yo quiero ver en estos otros valores, 5 y 10, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir al 5, me topa ahí y bajo. Si se fijan, me dice que el tiempo era como 2.5. línea, me sirve para yo después trazar otras y decir cuál era la velocidad. Y si usted va haciendo las divisiones, tiene que llegar, ¿no es cierto?, a la misma velocidad. Pero así se grafica, chiquillo. Leyendo la tabla, y usted va poniendo, ¿no es cierto?, aquí los puntitos, mirando mejor que yo
cada línea que hay ahí que me va dando el número y yo puedo hacer el gráfico de manera exacta. ¿Se entiende? Hoy tengo que ir arriba. ¿Se entiende cómo se trabajan los datos y cómo se ubican los datos en el gráfico? ¿Chiquillo? ¿Chiquillas? Yo Profe, sí, yo no profe. entendí cómo se hace la tabla. Yo tampoco. Ya, vamos de nuevo, si no hay ningún problema. Borramos. ¿Ya? Para hacer mi tabla, yo tengo que pensar siempre que el tiempo va a ir 0, 1, 2, 3, 4, porque va en segundo. Y a medida que van avanzando los segundos, va a ir avanzando en distancia. Entonces ya tengo el 0, ya tengo el 1, y ahora me falta el 2. Y sé que después viene el segundo 3. Y después viene el segundo 4. Eso es lo primero que sé, porque la velocidad me dice que avanza esos metros por cada segundo. Por lo tanto, no me tengo que dar brincos en los segundos, tengo que ir 0, 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, si fuera kilómetros hora, yo tendría que ir por cada hora. Y aquí voy por cada segundo cuánto avanza. Tengo el tiempo. Tengo que completar ahora la distancia. ¿Por qué aquí es menos 5? Ponga atención. Distancia va a ser igual a menos 5 porque el niño partió de menos 5. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Puede repetir eso, Sí. por favor, profesora? Ya. ¿Por qué en el tiempo 0 yo digo que es menos 5? Distancia inicial, si miro la recta numérica, me está indicando que el chiquillo va a partir de aquí. Esta es mi recta numérica. Aquí está el 0, acá está el menos 10. Entre 0 y menos 10, justo en la mitad, está el menos 5. ¿Se entiende? Sí. Ya, Sí. menos 5. Sin completar acá, ¿y por qué me sigue dando menos 5 acá en el tiempo 0? Si lo hacemos, miro la recta, distancia inicial, menos 5. La velocidad, 4. El tiempo, 0. 4 por 0, 4. 4 por 0, 4, profe. 4 por Cero. 0, Pero 4 por 0, 0. Todo número multiplicado por 0 siempre es 0. Si aquí me da 0 y acá yo digo menos 5 más 0 me da menos 5. menos 5. Y por eso está el menos 5. Vamos con el 1. Distancia inicial, menos 5, porque partió del menos 5. Más velocidad, 4. Por el tiempo que es 1. 4 por 1, 4. 4. Menos 5 más 4, ¿cuánto me da? Menos 5 más 4. Menos 1. 1. Menos 1. ¿Ya? Tiempo 2. Distancia inicial, menos 5. Más velocidad, 4. Tiempo 2. 4 por 2, 4 por 2, 10. 4 por 8. 2, 8. 8. 8. 8. Menos 5 más 8, Más Menos 3. 5 más 3. 3. Y ahí ponemos el 3. Profe, entonces en cada parte de la tabla se tiene que hacer la... ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? La Para fórmula. poder calcular distancia tienes que trabajar con esta fórmula.
O sea, cada vez que voy pasando por un metro, tengo que hacer la No, fórmula. No, cada vez que pasas por un segundo, por tiempo. Eso. Ya. Hago la Entonces ahora fórmula. haces la fórmula. Segundo 3, Ah, ya. Para entender. distancia Ya, inicial, gracias. ya, distancia inicial, Menos 5. menos 5, más velocidad 4. por 3, ¿cuánto me da? 4 por 3, 12. 12, menos 5, 7. entonces ahí anotamos 7. Y nos falta el último segundo. Distancia inicial, Menos 5. menos 5, más velocidad, 4. y el tiempo 4. 4 por 4, 16. 16, menos 5, 11. 11. 11. ¿Ya? Y así completé mi tabla. Y ahora con los datos de mi tabla, tengo que hacer mi gráfico. ¿Ya? Entonces, vamos al gráfico, cambiamos el color y lo vamos a hacer de aquí. Y para allá. Tengo que poner los datos en el gráfico. En el eje de las X siempre va tiempo. Y ese tiempo está en segundo. Y en el eje de las Y va la distancia. Y la distancia es en metro. Entonces, para acá el tiempo, para allá la distancia. Y tengo que ubicar los valores. Si fuera de 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4 y me quedaría corridito porque me faltaría el 5 acá abajo. Vamos a borrar. Ah, pero se me borra todo. ¿Cómo puedo borrar eso? Ahí está. Va. Vamos a ponerlo de nuevo más acá. Ya. Entonces vamos a poner los datitos. Vamos a decir 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya? Entonces voy. Ay, no lo cambié a... ¿Por qué me hizo eso? Ahí. Me quedó un... Perdón, que estoy recién aprendiendo a trabajar con esto. Y me cuesta un poquitito. Entonces, ahí justo va el 0. Si va de 2 en 2, aquí iría menos 2, menos 4, y por aquí iría el menos 5. Aquí en esta parte, ¿ya? Y para arriba digo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y los segundos fueron 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiar color. Ahí. Entonces me dice, tiempo 0, aquí, tiempo 0, ay, me vuelve a... Me acerqué mucho, parece. Profesora, consulta. Por favor. Sí, dime. ¿Por qué la línea de distancia usted está contando por 2 y la de X por 1? Porque el tiempo me dice que va de 1 en 1. Entonces yo ahí voy a ver cómo arreglo para alcanzar en este papel
a poner hasta la distancia 11. Entonces en el tiempo puedo ir abajo 1, 1, 1. Si tú quieres, como este es papel milimetrado, tú tienes que ir contando solamente líneas y no importa si pones el 1 acá, el 2 acá, el 3 acá y el 4 acá. Porque igual me va a dar la línea recta, igual voy a saber los valores. Pero aquí para calzar la distancia tuve que hacerlo de 2 en 2 y delante lo hice de 5 en 5. ¿Ya? Entonces, tiempo 0 me dice menos 5, por lo tanto el puntito va a ir ahí. ¿Ya? Ahí está el punto verde, menos 5. Tiempo 1 dice menos 1. Si esto va de 2 en 2, si aquí va el 2, acá es 1, por lo tanto el puntito es ahí. Después tiempo 2 me dice que es 3. Si aquí es 2 y acá está el 4, justo ahí está el 3. En el tiempo 3 me dice 7. Si ahí está el 6 y acá el 8, acá al medio está el 7. Y en el 4 me dice que van 11. Si ahí está el 12, entonces justo acá al medio es el 11. ¿Y qué hago ahora? Tengo que ir y unir mis puntos. Entonces tomo el punto del menos 5 y tengo que ir a mi último punto. Y aquí me quedó un poquito más perfecto. Pasé por arriba de todos los puntos. Ahí quedó mejor. Y ahí está graficado mi distancia versus tiempo. Si usted mira los datos y quiere saber la velocidad, usted puede tomar cualquier punto. Por ejemplo, si yo digo, quiero ir al último tiempo, vamos a hacerlo con color amarillo, para que vea cómo se calcula. Del 4, tengo que topar acá. Ahí. Y topo acá. Entonces yo digo, tiempo 4, distancia 11. 11 dividido de 4. Son 2. 11 dividido de 4. 2. 2. Sí. Va sobre la 3. 2 puntos y tanto. 2 coma y tanto, ¿no es cierto? 2.3. Claro, pero ponga atención. ¿Cuánto le tengo que sumar a ese 11? Porque partió con una distancia inicial. De menos 5. Menos 5. Menos 5, pero ahora lo tenemos que sumar en positivo, que ya llevaba recorrido. Significa que ahí cuando me dice distancia 11, tengo que considerar que para llegar a la distancia 11, que sería ahí más o menos, él ya llevaba recorrido 5. Y si yo hago 5 más 5 más 5 más 1, ¿cuánto me da? 5, 10, 16. 15, 16. Por lo tanto, aquí yo tengo que revisar que dice menos 11, pero tener la claridad que partió del menos 5. Si es 16 y lo divido por tiempo 4, ¿cuál es la velocidad? 4. 4. Y llegamos a lo que nos había dicho el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Entendieron ahora cómo se usa esta fórmula para completar la tabla? Yo no mucho, señorita. Viene otro ejercicio, ¿ya? Así Yo que no te entendí preocupes. todo, pero la última parte no. ¿Cuál última El parte? gráfico lo entendí, pero ¿Ya? al final no. Ya, el final no. Yo aquí tengo que considerar, cuando miro mi gráfico, que el niño ya llevaba avanzado 5 metros, pero dice menos 5. Tú no caminaste menos 5. ¿O sí? El menos 5 es porque está en la recta numérica diciéndome menos 5,
Pero si yo cuento desde que partió hacia acá, el chiquillo no avanzó 11, avanzó en total 16. Porque va de aquí hasta el 11. Del 0 al 11 van 11, pero tú le tienes que sumar estos 5 que ya recorrió, que partió del menos 5, pero él fue avanzando, por lo tanto de aquí al 0 avanzó 5 metros. Del 0 acá avanzó 5 metros más, de ahí 5 metros más y ahí 1 metro más. Por lo tanto, desde donde él partió hasta donde llegó, avanzó en total 16 metros. Consulta, profesora. Ujú. ¿Y cómo sabemos que él está avanzando por 5? ¿Por qué va avanzando por 5? Porque estoy solo contando la recta numérica hasta llegar a este punto que sería el 11. Me estoy fijando en esta recta numérica que me está diciendo que él partió del menos 5. Pero no significa que él retrocedió, sino que él partió desde este punto y avanzó hacia adelante. Por lo tanto, voy sumando los tramos. Y sé que llegó aquí al 11. Y si sumo los tramos, me suman en total 16. Y 16 metros los hizo en 4 segundos. Por lo tanto, 16 metros dividido de 4 significa que él iba a una velocidad de 4 metros segundo. Consulta, profesora. Sí, dígame. Según lo que entiendo, Ujú. la línea verde no debería pasar por el punto 0. No pasa por el punto 0. En mi gráfica tengo que pasar por arriba de todos los puntitos que yo marqué cuando leí mi tabulación. ¿Por qué no pasó por 0? Porque nosotros no estamos dibujando una gráfica con un recorrido. Estamos uniendo el punto inicial con el punto final. Recuerden, trayectoria y distancia. ¿Es lo mismo? Estoy uniendo puntos. No estoy marcando un recorrido. Por eso no se pasa por el 0. Tomas el primer punto con el último punto. Y al pasar, tú te fijas que si uno graficó bien los puntitos, pasas por sobre todos esos puntos. Y significa eso que lo graficaste bien. El caso anterior, cuando fui de 5 en 5, se fijaron que me quedaron puntos afuera y era porque no fui tan exacta. Pero aquí al hacerlo de 2 en 2, pude tener mayor exactitud al poner los puntos. Entonces, cuando usted una los puntos, tiene que unir desde el primer punto que hizo hasta el último punto, porque no está marcando recorrido. No es la trayectoria la que usted está marcando. ¿Ya? Ya, pero pienso que el punto 0 corresponde al menos 5. No, pues, dice, mira, en el 0, ¿cuánto tenía él en la recta numérica? ¿De dónde partió? A menos 5. De menos 5. Supongamos que este chiquillo partió de 10 y suena el pito y le digo, partimos. Aquí está en tiempo 0 porque está esperando a que le digan, puedes partir. Y si en el tiempo 0 está ubicado en el 10, ¿qué tengo que poner acá abajo? ¿10 o 0? Menos 10 porque es de donde inició, ¿no? No, pero aquí, estoy marcando acá. No En estoy 10. marcando acá, estoy en 10 positivo. Por lo tanto, aquí en 0 10 ya positivo. lleva 10 positivo recorrido. Porque esto Sí. puede significar que el chiquillo avanzó un tramo y empezó a descansar y luego avanzó el otro tramo, que lo vamos a ver en la siguiente. Vamos a... ¿Dónde estoy? Va, no puedo bloquear ahora el... Se me taimó aquí.
Aquí estoy. En el siguiente. Fíjate. Distintos ejemplos. No borré. Ahí sí. Tengo distintos ejemplos. Y aquí está la idea cuando el chiquillo parte de 10. Acá cuando parte de menos 10. Y ahí va el cambio en la gráfica. Esta gráfica, cada punto significa 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿De dónde partió él? De 10. Por lo tanto, cuando el tiempo es 0, su distancia que ya había recorrido era de 10. Por lo tanto, el punto va en 10 y no en 0. Porque el 0 ya quedó atrás. ¿Se fijan? En esta otra gráfica me dice que parte del menos 10. Por lo tanto, tiempo 0 es menos 10. Y parto del menos 10 y grafico, ¿no es cierto?, uniendo todos los puntos hasta llegar al 5. Quiero saber qué velocidad llevaba. Entonces yo tengo que poner, ponga atención, a ver si logro escribir. 400 o no. Vamos a ver. Acá. Vamos a buscar puntos. Aquí hay un punto. ¿Qué significa? ¿Qué número hay ahí? Donde te estoy indicando con el lápiz. 1. 1. Tiempo final, 5. 5. Entonces, voy a ver, vamos a escribir acá. En relación al tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final, 5. Menos tiempo inicial, 1. Por lo tanto es 4 segundos. ¿Ya? Estoy aquí. Distancia final al tiempo 5, aquí 30. Oh, en no, eso me estoy fijando. en 40. 10, 20, 30 y 40. 40. Entonces, distancia. Profe, no se ve muy bien con el amarillo. Voy a cambiar entonces. Rojo. Voy a escribir acá la distancia. Distancia es igual distancia final menos distancia inicial. Distancia final dijimos 40. 40. Menos distancia inicial. 10. No, aquí mira. 0. 0. 40 menos 0. 40. 40. Y el tiempo me había dado 4. Entonces, velocidad es igual a 40 dividido de 4. ¿Qué velocidad llevaba el chiquillo ahora en bicicleta? 10. 10 metros segundo. Entonces, busco los puntos y siempre final menos inicial, final menos inicial. Y me va a dar la velocidad que llevaba ahora. Y si ustedes se fijan, miramos acá, 10, 5, 10, 15, 20. Ahí va el 20. Aquí van 10 y aquí va 0. Al tiempo 5 segundos, ¿qué velocidad llevaba constante? 10
metros segundo. Porque 5, 10 y la línea va ahí. Por lo tanto, su velocidad siempre fue de 10. Y usted donde quiera tomar el gráfico, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tiene que llegar al resultado 10. Porque tiene que considerar tiempo final, tiempo inicial, distancia final, distancia inicial. Y de ahí calcula. Y ahí están representados ya los gráficos de los distintos movimientos, cuando partió de 10, cuando partió de menos 10. Y aquí me va marcando en el gráfico que fue avanzando de 10 en 10 por cada segundo. Entonces me coincide con lo que está escrito en la recta, de 10 en 10. Si aquí tú miras, también, aunque haya partido del negativo, también fue 10 en 10. ¿Qué significa? Que este niño yo le pude haber tomado su partida aquí, la pude haber tomado acá y la pude haber tomado acá, pero tengo que tener la precaución de cuánto voy marcando en el tiempo. Pero ahí me dio los rangos que él avanzó por cada segundo. Ahora existe otro caso. Esto es cuando él avanzó hacia la derecha. Ahora está el siguiente caso, cuando él se devuelve. Cuando se devuelve, significa que yo voy otra vez, ¿no es cierto?, haciendo la operatoria para que él se devuelva desde hasta donde llegó. Y viene en retroceso. Por lo tanto, yo me voy acercando al cero y esto me va a ir bajando en vez de ir subiendo. Significa que ya el movimiento no fue a la derecha, sino que el movimiento fue a la izquierda. Y lo puedo tomar de cualquier punto, del menos 10, del más 10, del 0, donde tú quieras, pero como está devolviéndose, la recta va hacia abajo. Y la velocidad, como estoy trabajando con números acá negativos, también me va a dar menos 10, pero el menos 10 no me está diciendo de que el chiquillo disminuyó la velocidad, sino que el menos me está indicando que es una velocidad, pero que viene de vuelta del recorrido, no avanzando, sino que está retrocediendo al punto de inicio. Y por eso la velocidad se le pone menos 10. Pero no significa que un vehículo, si tú miras el velocímetro, parte de 0, no parte de los menos. Entonces el signo menos me está indicando que la persona se está devolviendo al punto de inicio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, o es 10 positivo la velocidad o 10 negativo. 10 positivo significa que va a la derecha. 10 negativo significa que a esa velocidad va, pero a la izquierda. Y aquí está a ver si me pueden sacar los datos del gráfico para completar la distancia acá. A los 2 segundos y a los 4 segundos. Por lo tanto, tengo que mirar el gráfico para poder completar la tabla. A ver, ¿quién me puede decir qué distancia llevaba recorrida a los 2 segundos? ¿3 metros? 3 A los metros. 2 segundos, 3 metros. Perfecto. ¿No es cierto? Si hubiésemos hecho la línea, cuando usted le hacen una prueba, tiene que marcar, va ahí y va ahí. Por lo tanto, a los 2 segundos avanzó 3 metros. Y ahí usted completa su tabla y dice 3. Y a los 4 segundos, 6 metros.
6 metros, lo mismo, ¿no es cierto? Marco topo con la línea azul. Y anoto acá 6 metros. Entonces, ¿qué significa? Que yo a partir de mi gráfico puedo obtener los datos. ¿Se entiende? Eso no lo entiendo yo. Esto no lo entendiste. Borramos. Me dice que tengo que completar esta tabla, Sí. pero me pide solamente 2 valores, en el segundo 2 y en el segundo 4. A partir de mi gráfica, aquí está el segundo 2, aquí está el segundo 4. Entonces tú para eso tienes que lanzar líneas en el segundo 2 hacia arriba. Entonces tú vas y tienes que marcar. Cuando marcas, no me quedó. En tu gráfico, te posicionas en el segundo 2 y tienes que llegar con tu línea hasta que tope con la azul. No me puedo pasar Ya, hasta ahí. ahora sí. Si me paso está malo, tengo que llegar hasta la línea azul de mi gráfico. Y digo, llego justo ahí. Entonces, de mi línea azul, marco qué significa en distancia. 3 metros. Sí, entiendo ahora. Ahora entiende. Y lo Sí, mismo para el ajá. 4. Tengo que topar a la línea azul. No me puedo pasar ahí. Y de ahí yo digo, ¿a dónde llego en distancia? 6. Entonces acá registramos el 3 y luego el 6. Y esa es otra forma de analizar tu gráfico. No te dieron datos arriba, lo único que te dijeron, tiempo 2 segundos, tiempo 4 segundos. Y con esos datos, mira tu gráfica y dime cuál es la distancia. Y si ahora tengo distancia y tengo tiempo, puedo calcular la velocidad. Pero solo mirando el gráfico, ¿te das cuenta? Entonces yo digo, si la distancia es 3 y el tiempo es 2, 3 dividido de 2, ¿cuánto me da? 1.5. 1.5. Ahora digo, 6 distancia dividido de 4 el tiempo, ¿cuánto da? ¿Cómo? 6 dividido de 4, 1.2. 1.2 o 1,6. 1.5. 1.5, ¿ya? Entonces, está bien la recta. Significa que lleva una velocidad constante. Vamos al siguiente, a ver quién lo Profe, resuelve disculpe. primero. Dime. ¿Puedes repetir lo de recién? Lo último. ¿Cómo calculamos velocidad? Con los datos de la tabla. Entonces, aquí la distancia era 3. 3, el tiempo era 2. 3 dividido de 2. Y después para mirar si llevo una velocidad constante, 6 dividido de 4. Y tengo que llegar a la misma velocidad. Y como llego a la misma velocidad, significa que la recta está bien hecha. Me está reflejando una velocidad constante. Entonces tú en cualquier Ya punto, no solamente en el 2 y en el 4, tú puedes decir, y me gustaría saber si avanzó 5 segundos, ¿a dónde va a llegar a los 5 segundos? O quiero saber cuándo recién iba partiendo al primer segundo, y siempre mirando hasta dónde. Una vez que tienes los datos, reemplazas en la fórmula y obtienes la velocidad. Ahora, el que viene es para que lo resuelvan ustedes y
Les doy un tiempo, mirando cada uno de estos gráficos, anotan las distancias. Este gráfico con esos tiempos, este gráfico con estos tiempos y este gráfico con esos tiempos. Y me completan la distancia. Voy a agrandarles para que lo miren mejor los datitos y miren bien la gráfica. El primero es 1 metro. Ya, en el segundo 2 avanzó 1 metro, perfecto. El segundo 2 metros. Y en el segundo 2 metros, cuando iba 4 segundos avanzó 2 metros, perfecto. El resto entendió por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es 1 y después es 2? El segundo es 2 Eh, metros y 4 metros. Ya vamos con segundo 3, avanzo 2 metros, perfecto. Y en el segundo 6, 4 6, metros, 4 metros. perfecto. Muy bien. Y el último, 1, 2 metros. con el 1 2 avanzó metros. 2 metros, perfecto. Y con el 3, 6 metros. 6 metros, perfecto. 1 metro. O sea, sabemos que teníamos que llegar hasta la línea azul y después mirar hacia la distancia para ver cuánto avanzó en esos segundos. Y ahora con las tablas listas, yo puedo calcular qué velocidad llevaba en cada uno de esos recorridos, en los distintos gráficos. En el gráfico 1, con los datos que usted tiene, ¿qué velocidad llevaba el móvil? 0,5. Recuerde que es distancia dividido de tiempo, entonces nos da, ¿cuánto me dijeron? 0,5. Perfecto, la velocidad en el primer gráfico es 0,5 metros por segundo. En el segundo gráfico, 0,7. 0,7, perfecto. Y en el último gráfico, 4. en el último gráfico sería 4 metros segundo. No, A ver, son 2. no, 2 Uno. metros segundo, perfecto, 2 metros segundo. Y el otro es 2. Está bien. El otro también es 2, entonces ahí voy verificando. Entonces, el primer gráfico 0,5 metros segundo, segundo gráfico 0,7 metros segundo, tercer gráfico 2 metros por segundo. Y ahí ustedes, a partir solo de la gráfica, obtuvieron las distancias y pudieron calcular la velocidad. ¿Se dan cuenta? No es tan complejo. ¿Serán capaces de hacer este ejercicio solos? ¿Qué creen ustedes? Hay que explicar un poquito. Ya, vamos a explicar un poquito. Hoy nos queda un minuto. Les explico. Van dos vehículos en sentidos contrarios y velocidades distintas. Este caballero que va a 90 kilómetros por hora viene desde el punto A y este otro caballero viene desde el punto B en sentido contrario a 70 kilómetros por hora. El trayecto total es de 400 kilómetros. ¿Ya? Quiero saber el tiempo y distancia en donde se va a producir el cruce entre ambos vehículos. Pero debo considerar lo siguiente. Aquí es fácil porque voy diciendo cada una hora. 1 hora, a 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y acá igual. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas.
Pero, ¿cómo calculo la distancia? Sé que avanza 90 kilómetros por cada hora. Por lo tanto, tiempo 1, que sería 1 hora, ¿cuántos kilómetros avanzó de A hacia B? 90. 90. 90. Perfecto. Tiempo 2, ¿cuánto avanzó el caballero? 70. El ¿No? 180. ¿Cuánto? 180. 180. 180. 810. Ah, sí. 180. Entonces, 180. cada 1 hora va avanzando 90, por lo tanto voy sumando 90, 180, sigo sumando, sigo sumando. La diferencia está en B, chiquillos. ¿Por qué? Él avanza 70 kilómetros por cada hora, pero está partiendo del punto que dice 400, porque la longitud es del recorrido 400 kilómetros. Por lo tanto, él no está partiendo del kilómetro 0, está partiendo del kilómetro 400. En 1 hora, ¿cuánto avanza este caballero? 70. 70. Pero tenía una 30. distancia de 400, una distancia inicial. 330. 330, porque voy de vuelta, es como pasaba en la bicicleta, voy de vuelta. Entonces, cuando llevaba 1 hora de recorrido, él iba, no es que avanzó 330, iba en el kilómetro 330. Cuando llevaba 2 horas de viaje, ¿en qué kilómetro va si había llegado al kilómetro 330? 260. 260. Y si te fijas, vas restando. Por lo tanto, chiquillos, cuando ustedes grafican, este caballero va a partir del 0, pero este caballero va a partir del 400. Por lo tanto, una gráfica va a ir hacia abajo y esta otra gráfica va a ir hacia arriba. Usted tiene que poner los tiempos abajo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, si quiere 6, 7 horas. Y hacia arriba tengo que ver, ¿no es cierto?, que la distancia más larga era 400, por lo tanto tengo que escribir 400. Aquí 0, tengo que ver de cuánto avanza, uno avanza de 90, otro de 70. Puedo escribir 20. Números más exactos, a ver si me da 20, 40, 60, no llego nunca al 400. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Lo puedo marcar de 50. Por lo tanto, si voy de 50 a 50, este sería la mitad. De 50 a 100, la mitad es 75. Miro las líneas finitas para ver dónde voy a poner el punto. Pero esa es la gran diferencia entre uno y otro. Resolverlo como aprendimos a resolver los otros. Pero este va avanzando hacia el 400. Y este viene retrocediendo desde el 400, por lo tanto, por cada 70 kilómetros que avanza, yo voy restando. Y en algún momento, cuando ustedes lancen las dos líneas, van a encontrar el cruce y abajo les va a decir, en este tiempo, en esta distancia recorrida. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿Todos? Estamos más o menos claro. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Como hemos hecho todos los ejercicios, voy avanzando de 90 en 90, por lo tanto voy sumando 90 más 90 más 90 más 90. La diferencia está acá, que cuando usted calcule la distancia, tenga presente el 400. 400 menos esto. Ese resultado lo reserva, lo va a escribir ahí. Y otra vez va a avanzar 70, por lo tanto a ese resultado le vuelve a quitar 70. A ese otro resultado le vuelve a quitar 70 y así va a ir llenando los casilleros. ¿Por qué es así? Porque él viene de vuelta en el camino. O sea, está partiendo del kilómetro 400 hasta llegar al punto A de nuevo. En cambio, el que parte del punto A quiere llegar al punto B que queda en el kilómetro 400.
Y cuando usted dibuje las líneas de distinto color, en un momento se van a cruzar las líneas. Y en el punto donde se cruzó la línea, usted mira hacia abajo qué tiempo llevaba, mira hacia arriba qué distancia recorrida iba. Por lo tanto, si yo miro aquí al ojo, él avanzó más en esa cantidad de tiempo y él avanzó menos. Y es lógico, porque él viene a 70 y él va a 90. Por lo tanto, él va a avanzar más kilómetros que los que él va a avanzar en retroceder al punto A. Les dejo esa inquietud para el día de mañana. Mañana lo revisamos a ver si lo resolvieron bien y vemos el tema de movimiento acelerado mañana. ¿Cómo son las gráficas en un movimiento acelerado? Ese no es una pregunta esencial, ¿no? No, esta no es pregunta esencial, es para repasar para el día de mañana y mañana lo revisamos si lo pudieron resolver bien. ¿Ya? Gracias. Entonces, dependiendo cómo lo hayan resuelto, si no lo pudieron resolver, lo hacemos en la clase. Pero mañana va recién la pregunta esencial. ¿Y ahí le agarré el ritmo a la clase?